Traballan como profesionais, baixan á praia equipados con traxes de neopreno e rastros especiais non selectivos que arrasan con todo o marisco. Ya peor por las noches, como decimos, es mucho peor, y vienen ya con trajes de neopreno, rastros y metidos al agua, y es muy difícil de cogerlos, pero cuando se le cogen grandes cantidades de marisco. Eso llevan de todo, les sirve todo. No tiran nada. Además, los rastros que utilizan ya para rastrear, les ponen unas redecillas pues para que no le cuelen la cría, y se llevan todo. Ademais de extraer importantes cantidades de marisco de talla comercial, os furtivos levan a cría da meixa hipotecando non só a campaña actual, senón o futuro da confraría. Nosotros vemos los bancos ahora más vacíos porque llevamos quejándonos mucho tiempo de que se nos están llevando la cría. Y la cría se va a ver a largo plazo, como yo dije siempre. Entonces ahora empezamos a ver de que no tenemos lo que teníamos. Entonces también es algo que hay que tener en cuenta. Si tenemos para seguir trabajando como estábamos hasta ahora, sí que parar, sí que. Es lo típico que decías que vas a buscar un par de kilos para comer. No, esta gente lleva 70, 80 kilos, 40, 50. Eso no es para comer todos los días. O sea que llevan más que nosotras, trabajan más días que nosotros. Nosotros trabajamos a lo mejor una media de 14, 15 días al mes. Ellos trabajan todos los días, y a las 7 de la mañana y a las 7 de la tarde, no tienen límite. Y sin límite de talla también, claro. A pesar de que a confraría conta con 8 vixilantes e os mariscadores tamén colaboran nas tarefas de vixilancia, é moi difícil ter controladas todas as concesións, dada a súa amplitude. A Xunta e as forzas de seguridade traballan tamén para poñer coto a estas prácticas ilegais. Sen embargo, dende a confraría entenden que a solución pasaría por endurecer as penas. Kilómetro, mucha playa apartada, mucha playa cerca de montes donde se nos agachan y tal, y mucho control que tienen ellos también. Entonces es muy difícil. A ver, si a nosotros tuvimos mucho apoyo, por ejemplo, de la Autonómica, y la Guardia Civil, cuando puede, dentro de sus posibilidades, también se echa una mano. Yo pienso que ahora lo que más nos importaría es que la justicia, los jueces y los fiscales vean de verdad el daño que están haciendo al sector. Porque de verdad que te está impulsando, mucha gente ya se está pensando si tiene que pasarse al otro lado, porque vive mucho mejor que nosotros. Y llegará un día que nosotros no podamos ir a trabajar. Dende a súa tipificación como delito xa se teñen decretado varias ordes de afastamento, medidas que os furtivos non respetan, posto que, aínda que os collan, se declaran insolventes.